Diego conducía por la carretera mientras la lluvia azotaba con furia el parabrisas. Los limpiaparabrisas apenas lograban apartar el agua, que caía sin cesar en gruesas cortinas. El cielo, denso de nubes negras, amenazaba con desatarse todavía más. Por la radio, casi inaudible por la interferencia, se escuchaban anuncios de evacuación para los pueblos de la zona. El río estaba a punto de desbordarse y las autoridades llamaban a la población a buscar refugio en zonas altas. Sin embargo, Diego no prestaba mucha atención a esas advertencias. Llevaba horas al volante y su mente estaba tan cargada de recuerdos amargos que no sabía ya si era la tormenta exterior o su propio pasado lo que le producía tanto desasosiego. A medida que avanzaba, la carretera angosta se tornaba cada vez más resbaladiza. Un charco tras otro se unía en un vasto espejo de agua que relucía con cada rayo que rasgaba el cielo. De pronto, el camino pareció terminar en un lago improvisado. El río había desbordado, cubriendo la ruta por completo. Diego presionó el freno con cuidado, temiendo que la camioneta patinara en el lodo que ya se formaba alrededor. Bajó un poco la ventanilla y comprobó que no había forma de continuar por allí. Giró el volante para dar media vuelta, pero se percató de que la carretera detrás de él también estaba completamente anegada. El agua subía sin piedad, rodeándolo. Suspiró con frustración. Rebuscó en el asiento del copiloto una vieja linterna y la encendió, asomando la luz por la ventanilla para ver si encontraba alguna salida. Con el estruendo de un trueno, notó el río revolverse violentamente a un costado, como una serpiente, gigantesca y desbocada. Quiso retroceder, pero algo captó su atención. Junto al torrente, un caballo negro se debatía entre el lodo y el agua que amenazaba con engullirlo. El animal se encabritaba, aterrorizado, buscando una superficie firme para apoyar sus cascos. Por un instante, Diego se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Tenía un nudo en la garganta que lo llevó a un recuerdo abrupto. La imagen de un helicóptero de rescate, las luces rojas girando, el sonido de gente gritando. Era parte de su pasado, de una operación que había salido terriblemente mal. Cerró los ojos e intentó sacudir el recuerdo. Con un esfuerzo, apagó la linterna y bajó de la camioneta. El agua le llegaba a los tobillos y con cada paso notaba el barro succionarle las botas. A unos metros, un pequeño grupo de campesinos se protegía bajo un árbol medio inclinado, gritando indicaciones que se perdían entre el estruendo de la tormenta. Parecían haber estado intentando ayudar al caballo, pero la fuerza del río los mantenía a raya, sin posibilidad de acercarse. Diego tragó saliva. No quería involucrarse, no después de todo lo que había pasado. Pero el temor en los ojos de la gente y el relincho desesperado del animal lo hicieron avanzar. Se aproximó a los campesinos, que lo miraron con un destello de esperanza. Sin perder tiempo, Diego corrió hacia la parte trasera de su pick-up y sacó una cuerda gruesa, vieja pero resistente. Un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y empapado hasta los huesos, señaló al caballo como si rogara por un milagro. El sonido del viento y el rugir del agua apenas dejaban espacio para las palabras. Diego asintió. Ató un extremo de la cuerda a un poste que parecía clavado en el suelo con suficiente firmeza y se aproximó al caballo, sintiendo el miedo aumentar con cada paso. El Mustang negro, con la crin oscura pegada al cuello por la lluvia, soltó un relincho que retumbó en la noche. Su mirada reflejaba pánico, pero también una especie de furia primitiva. Diego se inclinó lo suficiente para que el animal lo viera sin sentirse amenazado. Aún así, Tormenta, así lo llamaban los campesinos, levantó las orejas, inseguro. Diego habló con voz firme pero tranquila, intentando que sonara suave en contraste con la furia de la tormenta. Tranquilo, amigo, no te haré daño. Sin dejar de observar al caballo, lanzó con fuerza el otro extremo de la cuerda para rodear el pecho del animal, esperando engancharlo de modo que pudiera arrastrarlo fuera del remolino de barro en el que se encontraba. Un trueno sacudió el cielo, y por un segundo, el relámpago iluminó la escena. La corriente del río espumeaba,
trayendo ramas y trozos de madera, mientras la lluvia caía como un telón tras ellos. Vio el terror reflejado en los ojos del Tintosin caballo y se dijo que no podía fallar. No otra vez. Tormenta pisoteó el barro, levantando salpicaduras que casi dieron de lleno en el rostro de Diego. Sintió un leve temblor en sus piernas al recordar las víctimas que no había podido salvar años atrás. Resopló, intentando controlar la ansiedad, y jaló de la cuerda para acercar al Mustang lo suficiente como para comprobar si el terreno estaba cediendo. Dos campesinos encontraron algo de grano húmedo y comenzaron a acomodarlo contra una de las paredes para ver si podían bloquear posibles entradas de agua. Tormenta, por su parte, se movía intranquilo, sacudiendo la cabeza y olfateando el ambiente como si no se sintiera del todo seguro allí dentro. Un trueno sacudió la noche, y el caballo relinchó, golpeando el suelo con las pezuñas. Diego se acercó, pasándole una mano por el lomo para calmarlo. El animal resopló, pero pareció relajarse un poco al sentir su presencia. Entre ese ruido constante de la tempestad, se oían los toses de los campesinos, el temblor de la joven y los chirridos lejanos de la vieja madera que mantenía en pie el granero. ¿Creen que esto resista?, preguntó el campesino joven, que había estado a punto de caer al cruzar el puente. Tenía la voz temblorosa por el temor que aún le embargaba. Diego no quiso ser pesimista, pero conocía los peligros de un lugar mal construido o mal cuidado durante una tormenta de tal magnitud. Observó los pilares y las vigas que emergían en la penumbra. Algunas zonas se veían húmedas y algo hinchadas por la lluvia. Sin embargo, no se escuchaban crujidos alarmantes, al menos por el momento. La muchacha, recostada en la paja, alzó la vista con gesto de preocupación. «Gracias a todos. ¿Pero qué haremos si el agua sube más?», balbuceó, sintiendo un escalofrío. Nadie respondió de inmediato. Por un lado, la granja más cercana quedaba muy lejos y era imposible avanzar tanto bajo esas condiciones. Por otro, quedarse implicaba un riesgo si la tormenta no dejaba de empeorar. Diego respiró hondo, recordando el fracaso que cargaba en su memoria. No podía permitir que la historia se repitiera. Miró a los campesinos y forzó una sonrisa tranquilizadora. «Primero descansemos un poco. Luego vigilaremos el nivel del agua. Si esto se complica, buscaremos otra salida». Se sentó sobre un montón de paja mojada, pasando una mano por su rostro para apartar las gotas de lluvia que seguían resbalando de su cabello. Notaba el cuerpo adolorido por el esfuerzo y la tensión constante, pero la adrenalina aún lo mantenía alerta. Un hombre mayor se dejó caer a su lado, respirando con un silbido de fatiga. «Al menos no estamos a la intemperie. La tormenta no parece dar tregua, pero puede que estemos a salvo un rato», comentó con un deje de esperanza. Sin embargo, otro campesino, que había estado revisando las paredes traseras, llegó hasta ellos con la mirada cargada de preocupación. Tenía las cejas fruncidas y parpadeaba, sacudiendo la cabeza como si no creyera lo que acababa de ver. «Vengan, encontré algo que no me gusta nada». Guiados por la luz trémula de una linterna, Diego y los demás lo siguieron hasta el rincón más oscuro del granero. Allí, cerca del suelo, se veían unas grietas que bajaban en diagonal por las tablas hasta el cimiento de piedra. Eran fisuras finas, pero suficientemente notorias para alarmarlos. La madera se sentía húmeda, y cada nuevo trueno hacía vibrar todo el recinto. Diego se agachó, pasando los dedos por la superficie rota. Sintió una corriente de aire frío filtrándose por la grieta, lo que indicaba que tal vez el agua podría abrirse paso si seguía subiendo. Tragó saliva, pensando en lo endeble que era su refugio. Una vez dentro, ven fisuras en el cimiento del granero, lo cual indica que este refugio podría no ser permanente, y la tormenta no cede. El interior del granero era un caos de sombras alargadas y centellas de luz que se filtraban cuando el relámpago cruzaba el cielo. El golpeteo de la lluvia sobre el techo no cesaba, y de tanto en tanto un trueno hacía temblar las maderas. Los campesinos se encontraban dispersos,
algunos apoyados en las paredes, otros intentando reparar con tablones y sacos húmedos las grietas que habían descubierto. La joven herida seguía recostada sobre la paja, con el tobillo envuelto en vendas. Aunque su rostro evidenciaba dolor, se esforzaba por disimularlo. Diego, con las mangas remangadas y el rostro cubierto de gotas, se arrodilló una vez más junto a la pared posterior para evaluar si el agua amenazaba con filtrarse por la base dañada. Se asomó a través de una pequeña rendija y sintió el viento colarse frío, casi helado, como un susurro que le erizaba la piel. Afuera, la tormenta seguía igual de furiosa, si no más. Lo único que habían ganado era un techo, aunque el granero crujía bajo la fuerza de la tempestad. «Si las grietas se abren más», comentó un campesino a su lado, «el agua entrará y no habrá forma de contenerla». Diego tomó un trapo empapado y limpió el lodo de sus manos, pensando en el siguiente paso. Un temblor lejano sacudió las vigas y él se puso de pie, mirando con cautela los alrededores. Aquel lugar, por grande que fuera, no parecía estar diseñado para resistir un diluvio de tal magnitud. Los rostros de los campesinos reflejaban una mezcla de miedo y cansancio. Tormenta se encontraba en un rincón, con la cabeza baja y los músculos aún tensos. Llevaba la crin pegada al cuello por la humedad. La joven herida apoyaba una mano sobre su flanco, intentando transmitirle confianza, al tiempo que buscaba la propia calma que sentía ausente. De vez en cuando, el caballo movía las orejas, escuchando algún crujido extraño, o lanzaba un relincho suave cuando el trueno sonaba demasiado cerca. El silencio dentro del granero se rompió de pronto con un golpe seco en la puerta. Un golpe firme, pausado, que contrastaba con el estruendo de la tormenta. Todos se pusieron en alerta. Uno de los campesinos, el más joven, caminó con recelo hacia la entrada, vacilando antes de retirar el tablón que habían colocado como tranca. Diego tomó aire, preguntándose quién se atrevería a aparecer a esas horas, con ese clima. Cuando el campesino abrió un resquicio de la puerta, el viento lanzó una ráfaga fría y penetrante al interior. Bajo la luz blanquecina de un relámpago, se dibujó la figura de un hombre alto, con el rostro semioculto por una capucha empapada. «¿Puedo pasar?», preguntó el recién llegado, elevando la voz por encima del rugir de la lluvia. Afuera es una locura. Había algo en su tono, no suplicaba, sino que exponía un hecho, con calma. El campesino se giró a mirar a los demás, y en especial a Diego, buscando una respuesta. La tormenta no dejaba margen para muchos modales o explicaciones. Dentro del granero, el viento se colaba con violencia y la lluvia amenazaba con empapar más de la cuenta los sacos que habían usado para tapar las grietas. «Pasa», dijo Diego, después de un instante de duda. «Pero cierra rápido, no podemos permitir que entre más agua». El hombre se deslizó hacia el interior, seguido de un perro escuálido que, apenas poniendo las patas sobre el suelo, soltó un gemido y retrocedió, como si el ambiente le resultara hostil. La bestia canina se quedó afuera, bajo el alero, rehusándose a avanzar. El recién llegado notó la actitud de su perro y chasqueó la lengua en un gesto de fastidio. «Te quedarás ahí, pues», murmuró en un tono desapegado, mientras cruzaba el portón y lo cerraba a medias para que no se colara tanta agua. En la penumbra del granero, su figura imponía cierta desconfianza. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo, y en la mano izquierda cargaba una pequeña bolsa. Su mirada iba de un rostro a otro, como si los estuviera evaluando. Algunos campesinos, ya muy nerviosos por la tormenta, se apartaron con recelo. Diego, sin apartar la vista del extraño, notó que el hombre no titiritaba ni mostraba el agotamiento que ellos sentían. Era como si la furia del clima no lo afectara del todo. «Gracias por dejarme entrar», dijo al fin, quitándose la capucha y sacudiendo un poco el agua de su pelo. «Me llamo Saúl. Encontré este granero de milagro». Diego asintió en silencio, observando sus movimientos.
El hombre dejó la bolsa en el suelo y se inclinó para abrirla. Sacó un par de vendas y algo de alcohol. Uno de los campesinos se estremeció al ver el contenido. Parecía un pequeño botiquín ambulante. ¿Eres médico o algo así?, preguntó Diego. He trabajado en ranchos, sé algo de primeros auxilios, respondió Saúl, sin levantar demasiado la voz. Con la luz de un farol, se pudo ver que tenía una expresión serena, casi imperturbable. Clavó los ojos en la joven herida. ¿Ella necesita cuidado? La joven, un poco más consciente ahora, alzó la cabeza con un temblor. Sus labios se movieron, intentando decir algo, pero solo emitió un susurro incomprensible. Diego asintió de nuevo, levantándose para acercarse. Sí, tiene el tobillo dañado, tal vez fracturado. Ya le hemos hecho un vendaje. Saúl se agachó junto a ella, tomó su pulso con aparente experiencia y con la diestra probó la tensión del vendaje. La chica se estremeció de dolor. El hombre negó con la cabeza, como si encontrara la forma de la venda improvisada inadecuada. Podemos ajustarla mejor. Al menos traigo algo de gasas limpias y esto, dijo, mostrando una botellita de alcohol. Servirá para desinfectar. Un par de campesinos se acercaron, desconfiados, pero también movidos por la esperanza de que aquel desconocido les ofreciera una ayuda valiosa. La joven, dolorida, asintió con un gesto trémulo. Diego se mantuvo a un lado, con los imposentos brazos cruzados, sin decidirse a intervenir. Había algo en la actitud de Saúl que lo hacía mantenerse en guardia, pero al mismo tiempo, la situación de la muchacha no podía esperar desconfianzas. Con cuidado, Saúl revisó la hinchazón, retiró parte de las vendas mojadas y aplicó algo de alcohol en la zona. La joven soltó un quejido, y Saúl murmuró una disculpa seca antes de continuar. Cuando finalizó, el vendaje quedó más firme, con tiras limpias que traía en su bolsa. Ella gimió, pero su expresión sugería cierto alivio. Deberías mantenerla elevada. Ayuden a acomodarla, indicó Saúl, levantándose despacio. Un campesino colocó unos sacos doblados bajo la pierna de la chica, y ella se recostó con un suspiro. El silencio volvió a extenderse en el interior. El traqueteo de la lluvia y el zumbido del viento eran los únicos sonidos constantes. Casi nadie hablaba. Todos medían con la mirada al recién llegado. Diego se acercó para agradecerle. «Has sido muy amable. Tu ayuda llegó en buen momento». Saúl se encogió de hombros, restándole importancia. «No hay de qué. En 1906, días como este, uno hace lo que puede para sobrevivir». Sus ojos vagaron por el granero, deteniéndose en cada persona, como si quisiera identificar roles o intuir debilidades. Cuando se posaron en tormenta, el caballo se removió con un bufido. Había algo en la forma en que Saúl lo observaba, una curiosidad velada, casi como si lo reconociera. «Bonito ejemplar», murmuró, dando un paso en dirección al animal. «¿De dónde lo sacaron?» Diego, incómodo ante la pregunta, se limitó a encogerse de hombros. «Lo encontramos atrapado en la crecida, ahí donde el río ya se había salido de cauce». El desconocido arqueó las cejas. «¿Y es tuyo?» La pregunta quedó flotando en el aire. Un campesino carraspeó, intentando cambiar de tema. Pero Saúl mantuvo la mirada fija en Diego, esperando una respuesta concreta. Tormenta pareció erizarse, como si sintiera la tensión. «El caballo no me pertenece, al menos no de forma oficial», dijo Diego con tono reservado. «Solo lo salvé porque se estaba ahogando». Saúl sonrió con los labios apretados, como si encontrara graciosa la explicación. El ambiente se tornó pesado, casi irrespirable. El granero crujió con un estrépito por otro golpe de viento, y por un segundo, Diego pensó que la estructura no aguantaría mucho más. Aún así, toda la atención se había concentrado en el intercambio de miradas entre los dos hombres. La joven herida lo notó y desvió la vista, incómoda. Otros campesinos se acercaron para ver si Saúl tenía más provisiones o si podía atender sus raspones y dolores musculares. Él lo hizo de buena gana, sin dejar de lanzar miradas furtivas a Tormenta. El perro, mientras tanto, seguía en la entrada,
rehusándose a penetrar en la penumbra del granero. En algún momento, un trueno estremeció el lugar, y la lámpara de aceite que usaban para iluminar parpadeó, dejando la mitad del espacio en una oscuridad casi total. Saúl, con aparente naturalidad, se movió cerca del caballo. Diego, atento, se dispuso a seguirlo, cuando escuchó un murmullo provenir de los labios del extraño. No alcanzó a distinguir la frase completa, pero la expresión de Tormenta cambió. Sus orejas se echaron hacia atrás con un respingo de alerta. Diego se adelantó con rapidez, tratando de captar las palabras que Saúl pronunciaba casi al oído del animal. En ese instante, la lámpara volvió a encenderse, aunque tenue. Lo suficiente para que Diego notara la forma en que Saúl posaba, la mano sobre la crin de Tormenta, en un gesto demasiado familiar. Entonces escuchó algo que lo hizo sentirse repentinamente inquieto, como si se abriera un abismo bajo sus pies. A la tenue luz de la linterna, el extraño le susurra a Tormenta en voz baja. Las orejas del caballo se mueven hacia atrás y Diego escucha la frase «Vienes conmigo», lo que le provoca una sacudida de alarma. Diego sintió un nudo en el estómago al escuchar aquellas palabras susurradas al oído de Tormenta. El murmullo del extraño, casi sepultado bajo el golpeteo de la lluvia, se volvió un eco inquietante en su cabeza. «Te vas a ir conmigo». No comprendía qué relación podría tener ese hombre con el caballo, pero estaba claro que no era el simple azar lo que lo había llevado hasta allí. El roce de su mano sobre la crin y la manera tan firme de querer calmar al animal tenían un matiz de propiedad, como si ya lo hubiese hecho antes. El granero crujió por la fuerza de la tormenta, y un rayo iluminó el rostro de Saúl, dibujando una expresión indescifrable. Diego se acercó con cautela, sin apartar la vista de los ojos del desconocido. Tormenta, inquieto, resopló, y la joven herida alzó la mirada desde su improvisada cama de paja, percibiendo el ambiente tenso que se había instaurado. «¿Qué dijiste?», soltó Diego, con la voz ronca y el corazón latiendo con fuerza. Saúl giró apenas el rostro y marcando una leve sonrisa ladeada. «Solo le hablaba al caballo», respondió restándole importancia. «Se ve que es un animal excepcional». Diego se mantuvo firme. No quería un enfrentamiento, pero tampoco pensaba dejar que Saúl se adueñara del único caballo que había logrado salvar de la furia del agua. Algunos campesinos, adivinando la tensión, empezaron a juntarse cerca, intercambiando miradas de recelo. Uno de ellos, el hombre canoso que conocía la zona, frunció el ceño. «Oye, todos aquí estamos colaborando», dijo el anciano, cruzándose de brazos. «No necesitamos más problemas. ¿Entendido?» Saúl levantó las manos en un gesto de aparente inocencia, sin apartar la sonrisa de sus labios. «Tranquilos, solo me preocupa que este ejemplar esté en las manos correctas. Al fin y al cabo», se interrumpió dirigiendo una mirada larga a Diego. «Un caballo así tiene dueño, y puede que ande buscándolo». Las gotas de lluvia se colaban por las fisuras en el techo, formando pequeños charcos que se iban extendiendo en el suelo de tablas. En ese silencio cargado de tensión, se oyó con claridad la respiración agitada de la joven herida que intentaba enderezarse un poco para ver mejor lo que sucedía. Tormenta agitó la cabeza, bufando, como si aquella conversación también lo pusiera nervioso. Diego sintió que la ira le tensaba los músculos. Había arriesgado su propia vida para salvar al Mustang de la corriente, y ahora un desconocido aparecía con una actitud sospechosa, creyéndose con derechos sobre el animal. Sin embargo, no podía acusar a Saúl de nada concreto, ya que no había confesado abiertamente que reclamara la propiedad. «Miras, amigo», intervino uno de los campesinos más jóvenes. «A nadie le interesa meterse en líos. Estamos aquí esperando que la tormenta pase y buscando un camino seguro para salir. Si tienes un problema con el caballo, será mejor que lo aclares con calma». Saúl no contestó enseguida. Un relámpago iluminó la estancia y se reflejó en sus ojos oscuros. Daba la impresión de que evaluaba cada palabra antes de pronunciarla. Finalmente, se encogió de hombros y sacudió un poco de agua de su chaqueta.
No hay problema, dijo. De hecho, vengo de un rancho en las afueras. Sé cómo atender a estos animales y puedo ayudarles si lo necesitan. Ya vieron que tengo provisiones. Aquella declaración, lejos de calmar el ambiente, y generó más dudas en Diego. No podía sacudirse la idea de que Saúl tuviera un motivo oculto para estar allí. El granero se sacudió con otro soplido de viento y el agua golpeó la estructura con la fuerza de un carnero intentando derribarla. El anciano que antes había hablado se frotó las manos para entrar en calor. Bueno, si realmente vienes a ayudar, bienvenida sea tu experiencia, pero por ahora, deja en paz al caballo y a este hombre, señaló a Diego. Hay prioridades más urgentes. El granero se está volviendo inestable y la lluvia no cede. Diego percibió el cambio de tema como un alivio momentáneo. Sin apartar la vista de Saúl, decidió darle un voto de confianza. No obstante, se prometió a sí mismo mantenerse cerca de Tormenta y no bajar la guardia. Sabía por experiencia que no todos los que se presentaban en medio de un desastre lo hacían por motivos desinteresados. Mientras la tensión se difuminaba un poco, un trueno retumbó tan fuerte que la joven herida se cubrió los oídos con un gemido. Las vigas del techo crujieron, y Diego temió por un instante que el granero se viniera abajo. El resto de los campesinos intercambiaban murmullos ansiosos. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo alguien con voz temblorosa. «Si el agua sube unos centímetros más, la base se reblandecerá». Diego asintió. Había visto cómo los cimientos amenazaban con ceder. Pero salir en medio de la furia de la tormenta también parecía una locura. La misma joven, con la pierna lastimada, necesitaría ser llevada con todo el cuidado posible. Moverla demasiado pronto podría dañarla aún más. «Vamos a revisar la parte superior», propuso uno de los campesinos. «Tal vez el techo resista mejor o encontremos algún entrepiso donde refugiarnos si entra el agua». Varios, incluido Saúl, se ofrecieron a inspeccionar. Subieron por una escalera precaria hasta un piso intermedio, una especie de desván donde se guardaban algunos sacos de grano. Regresaron pronto, empapados y tosiendo. «Está peor de lo que pensábamos», advirtió un campesino con la cara tiznada de polvo. «El techo tiene goteras en varios puntos, y la estructura cruje. Si la tormenta sigue así, no sé si aguantará». Diego apretó los dientes, pensando en el siguiente movimiento. Mientras reflexionaba, Saúl se acercó a él con cierto aire de complicidad. «Si por mí fuera, saldría ya. Conozco un camino que lleva a terreno elevado, por detrás, de un viejo rancho. Podríamos llegar antes de que el río termine de desbordarse». Algunos campesinos que escucharon esa sugerencia alzaron la vista con esperanza. Pero Diego se mostró escéptico. «¿Qué camino? Con tanta lluvia, casi todos están anegados o cubiertos de lodo». Saúl se encogió de hombros. «Este rancho del que hablo tiene una vereda de tierra más alta. Casi no se inunda. Claro, si realmente quieren arriesgarse. En la noche». Los murmullos se encendieron. Algunos opinaban que era preferible refugiarse en un lugar que, al menos, tenía cimientos más firmes que este granero a punto de ceder. Otros desconfiaban, temiendo que el camino no fuera real, o que hubiese un plan oculto. Diego notó que, de nuevo, se generaba una especie de división en el grupo. «¿Y cómo sabemos que no nos metemos en un lío peor?», terció el anciano. «Podríamos quedarnos e intentar apuntalar el granero». «¿Apuntalar con qué?», replicó otro. «¿Con sacos de grano y maderos mojados?». Las voces se levantaron, y la confusión se hizo patente. El estruendo de la lluvia y los truenos parecía arrastrar su cordura, manteniéndolos en un estado de agitación. La joven herida se removió con un lamento, recordándoles que su condición no mejoraría si no encontraba atención médica apropiada. El vendaje que Saúl le había aplicado momentáneamente aliviaba, pero si la tormenta continuaba, seguiría expuesta. En medio de la incertidumbre, Diego recordó las miradas que Saúl había lanzado a Tormenta. Sentía el impulso de proteger al caballo,
pero también sabía que su deber era velar por todos los que habían terminado bajo ese techo de fortuna. Además, la chica necesitaba un lugar estable donde pasar la noche, tal vez un médico que confirmara si su tobillo estaba roto. ¿Podríamos confiar en ti?, preguntó mirándolo fijamente. ¿Estaríamos más seguros en ese rancho? Saúl mantuvo la mirada y habló con tranquilidad. Tienen mi palabra. No dejaré que nadie se quede atrás, ni siquiera el caballo. La forma en que recalcó esas últimas palabras no le pasó desapercibida a Diego. Era como si insinuara que de igual manera se aseguraría de llevarse al animal con él. Un silencio espeso cayó sobre ellos, atravesado solo por el martilleo de la lluvia contra las tablas. En ese preciso instante, un crujido seco retumbó cerca del portón. La madera se combó con un sonido tétrico, dejando entrar un chorro de agua y aire helado. Unos cuantos campesinos corrieron a sostener las tablas, pero no pudieron evitar que el portón se abriera un palmo y el viento azotara el interior, apagando de un soplo la lámpara de aceite. «¡Cuidado!», gritó uno, luchando contra la ráfaga. La joven gimió de susto, incorporándose a medias. Tormenta dio un paso nervioso, topando con uno de los sacos que usaban para sellar las grietas. Saúl entrecerró los ojos y echó un vistazo a Diego, al tiempo que ayudaba a apuntalar la puerta desde dentro. El granero crujió y se sacudió como un barco a la deriva. Las pocas luces que tenían, la linterna y una vela en una esquina, o temblaron bajo la corriente de aire. El anciano palideció. Esto no va a aguantar por mucho tiempo. Diego sintió un escalofrío. Miró a la chica, luego a Tormenta, y supo que quedarse significaba arriesgarse a un derrumbe inminente. El problema era si confiar o no en el camino que Saúl ofrecía, con el caballo lastimado y la muchacha lesionada. Fue entonces cuando un golpe en la parte alta del granero retumbó con tal fuerza que las vigas de madera chirriaron, una de 1907, ellas quebrándose con un sonido agudo. El polvo cayó sobre ellos, y se oyó un largo crujido que recorrió todo el techo. Varios campesinos gritaron, retrocediendo con el terror pintado en el rostro. Saúl levantó la vista hacia una ventana, rota, por donde el agua y el viento se colaban sin remedio. Señaló un punto difuso más allá del potrero, apenas visible entre la cortina de lluvia. «Tenemos que salir ya, o este lugar se vendrá abajo encima de nosotros. Miren allá», dijo con voz perentoria. «Si no salimos ahora, ninguno de nosotros lo logrará». La puerta del granero se abrió bruscamente, lanzando al interior una ráfaga de viento helado que apagó de inmediato la linterna. Los campesinos reaccionaron con angustia, sosteniendo con fuerza los sacos y maderos, que intentaban mantener en su lugar como refuerzo. Diego, con la respiración agitada, alzó la mirada hacia el techo cuando oyó un crujido profundo que atravesó las vigas. Sabía que, si no salían pronto, la estructura entera podía venirse abajo. La joven herida se esforzaba por sostenerse, sus manos aferradas a la manta húmeda que la cubría. El tobillo vendado le palpitaba con fuerza, y sus labios temblaban, de dolor y frío. Tormenta, a su lado, sacudía la cabeza intranquilo, mientras Saúl, el misterioso forastero, intercambiaba rápidas miradas con Diego. Aunque las dudas en torno a él crecían, en ese momento lo único que importaba era encontrar un lugar más seguro. «Hay que irnos», dijo Saúl, alzando la voz para imponerse al estrépito de la tormenta. «El camino que mencioné bordea la colina. Si nos movemos con cuidado, podremos dejar atrás la peor parte de la inundación». Diego asintió con un gesto seco, aunque la desconfianza seguía latente en sus ojos. Otra astilla de madera crujió sobre sus cabezas, y la joven soltó un gemido. No había más opción. Varios campesinos corrieron a ayudarla a montarse de nuevo sobre Tormenta. El caballo se quejó con un breve relincho, pero aceptó el peso de la muchacha. Sus pisadas resonaban sobre el piso de tablas, que temblaba con cada trueno. «Vamos, ayuden a la señorita con cuidado», pidió Diego, mientras se aseguraba de que la venda en su tobillo no se aflojara.
Un trueno retumbó con tanta fuerza que la puerta del granero terminó de abrirse, dejando entrar una ráfaga torrencial. El grupo, ahora completo, se precipitó hacia el exterior, intentando conservar la coordinación en medio de la penumbra y la lluvia que arreciaba. Tan pronto salieron, se encontraron con un paisaje sombrío. La oscuridad cubría todo, iluminada apenas por relámpagos que pintaban destellos blancos sobre el lodo, los árboles inclinados y los cercados derribados. El granero, visto desde fuera, parecía a punto de desplomarse, con sus tablas ladeadas y el techo tambaleante. Diego se detuvo apenas un segundo para asegurarse de que todos hubieran salido. A la luz de un relámpago, divisó a Saúl adelantándose con paso seguro hacia lo que parecía un sendero. «Síganme», gritó Saúl, sin voltear la cabeza, como si conociera el terreno. Con el agua hasta las pantorrillas en algunos tramos, el grupo se fue abriendo camino entre charcos y corrientes que brotaban sin control. Uno de los campesinos llevaba a duras penas la linterna, aunque la lluvia le restaba mucha utilidad. Las sombras se retorcían a su alrededor y las ráfagas de viento hacían que las copas de los árboles emitieran un lamento fantasmal. Diego no podía apartar la vista de la muchacha herida. Temía que resbalara de tormenta si el caballo daba un mal paso, pero la determinación de aquel negro Mustang por mantenerla a salvo era sorprendente. Aun cojeando ligeramente, avanzaba con la cabeza erguida, mirando a los lados como si presintiera cada obstáculo. Mientras se movían, Diego luchó contra sus recuerdos. Otra inundación, otro rescate fallido, la imagen de rostros que se perdían en el agua. Cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Era como si la noche se empeñara en revivirle la culpa. Pero esta vez no estaba dispuesto a fracasar. Pronto, el lodazal se tornó más profundo. La corriente era más fuerte, arrastrando palos y escombros, transformando el campo en un cauce improvisado. Uno de los campesinos alzó la voz con desesperación. «¡El puente!», exclamó, señalando lo que quedaba de una pequeña estructura de madera. «Está destruido. Apenas quedaban unos postes partidos y fragmentos de tablas que flotaban llevados por la corriente. El río, que antes corría unos metros más allá, se había apropiado de buena parte de la llanura, y ahora todo parecía un solo mar revuelto, amenazando con cortarles el paso». Saúl se detuvo frente a la orilla. El agua corría con furia, salpicando espuma a cada golpe de viento. «Tenemos que buscar un punto menos profundo donde cruzar», dijo, con un deje de urgencia. El grupo comenzó a avanzar en fila, palpando el terreno con palos y ramas que encontraban, atentos a cualquier hueco o fango traicionero. Encontraron un tramo donde las piedras formaban un desnivel, creando un remanso algo más lento. Sin perder tiempo, decidieron formar una cadena humana para pasarlo de uno en uno. Diego se ofreció a ir primero, sosteniendo la cuerda que antes había servido para rescatar a Tormenta. Otro campesino se quedó atrás, agarrándola con fuerza desde tierra firme. El agua golpeaba las rodillas de Diego con tal ferocidad que, por un instante, pensó que lo arrastraría. Hizo fuerza con las piernas, respirando hondo, y logró estabilizarse para estirar la mano al siguiente. Así, uno a uno, fueron cruzando. Un chico delgado perdió el equilibrio, y Diego tuvo que tirar con todas sus fuerzas para salvarlo de ser arrastrado por la corriente. La escena estaba envuelta en tensión. Cada relincho de Tormenta, cada gemido de la chica por el dolor, cada chasquido de ramas en el agua alimentaba la atmósfera de urgencia. Por fin, alcanzaron una franja de roca sobresaliente, una especie de islote en medio de aquel caos. Allí se reagruparon, respirando con dificultad, sintiendo la lluvia correr por sus cuellos y empaparles el alma. Tormenta quedó junto a Diego, protegiendo a la muchacha sobre su lomo. El caballo bufó, como si exigiera que continuaran. Saúl, que parecía extrañamente seguro de sus pasos, se encaramó sobre las rocas para otear el horizonte. La oscuridad casi total
y la lluvia incesante dificultaban ver más allá de unos metros, pero se podía distinguir una silueta de colinas elevándose en la lejanía. Apuntó hacia allí con la mano, volviéndose hacia Diego y los campesinos. «Hay una cabaña de caza entre esos cerros. Me consta que su ubicación es alta y las rocas alrededor les sirven de protección». Algunos campesinos suspiraron aliviados. Una cabaña parecía la mejor opción para escapar de la furia del agua. La joven herida apretó los labios intentando sonreír con gratitud. El camino, sin embargo, implicaba adentrarse aún más en terreno escarpado y enfangado. Una mala pisada podía convertirse en tragedia. «Vamos a hacerlo», dijo Diego. Tenía el presentimiento de que quedarse parado sobre aquel islote era un error. El río subía por momentos, y la fuerza del agua era cada vez mayor. Iniciaron la marcha con la mente puesta en la cabaña. Algunos campesinos iban rezando en voz baja. Otros se concentraban en asegurar cada paso entre las rocas. Saúl lideraba la expedición con un aplomo que despertaba intriga y recelo a la vez. Diego iba tras él, vigilando a Tormenta y a la mujer con el rabillo del ojo. Avanzar era un suplicio. El lodo se aferraba a sus botas, las ramas sueltas amenazaban con hacerlos tropezar, y cada ráfaga de viento parecía empujar sus cuerpos con toda la rabia acumulada del temporal. El ruido del agua retumbaba sin parar, sumado al silbido cortante de la tormenta. Al alcanzar una ligera pendiente, la lluvia se intensificó de tal forma que costaba distinguir el camino. Diego se giró hacia uno de los campesinos, intentando mantener la formación. Como si el destino jugara con su determinación, un enorme tronco arrastrado por la corriente se estrelló contra una roca cercana, partiéndose en un ruido seco. Las astillas y la espuma saltaron alrededor, recordando a todos que la destrucción los acechaba a cada paso. «No se detengan», apremió Saúl, con voz ronca. «Si dejamos que el agua nos alcance aquí, no tendremos a dónde huir». Diego, empapado hasta los huesos, sentía cada músculo tenso por la fatiga. Aún así, se aferraba a la cuerda y a su voluntad de salvarlos. Le escocían los ojos por la mezcla de sudor y lluvia. De pronto, notó que Tormenta trataba de subir por una zona menos resbaladiza, protegiendo a la joven de las rocas filosas. El animal parecía guiarse por un instinto infalible. Como si la naturaleza quisiera darle la razón a Saúl, el estruendo del río disminuyó por un instante, dejando pasar un breve silencio. Entonces, un sonido nuevo, agudo y estremecedor, llegó desde la distancia, rasgando la noche. Parecía un golpe, como si algo gigantesco se resquebrajara. Los relámpagos dibujaron una explosión de luz, y todos se detuvieron para mirar río arriba. Una enorme grieta ondula a través de la noche. Una presa río arriba se ha roto, parcialmente, enviando un diluvio imparable directamente hacia ellos. El estruendo que provenía río arriba fue como un rugido de bestia despertando de un largo letargo. Bajo la cortina incesante de lluvia, todos alzaron la vista con idéntico pavor, conscientes de que algo peor se avecinaba. El viento, como aliado de la catástrofe, arrastraba ráfagas cortantes y lanzaba gotas que lastimaban el rostro. Durante un relámpago, se vio en la distancia la silueta de una gran ola alzándose entre la oscuridad. Diego tuvo la sensación de que su sangre se helaba. Había experimentado inundaciones antes, pero esta vez era diferente. El murmullo creciente del agua convertida en torrente superaba incluso el retumbo de los truenos. Recordó con dolor el fracaso que lo perseguía, las imágenes de las misiones pasadas en que, a pesar de todos sus esfuerzos, no logró salvar a quienes necesitaban auxilio. Ahora, el destino parecía presentarle la misma prueba con un matiz aún más feroz. «¡Hay que apurarse!», gritó alguien, con la voz casi ahogada por el estruendo. A su alrededor, los campesinos corrían sobre un terreno desigual, cubierto de lodo y escombros que el agua había dispersado. La joven herida se sujetaba como podía sobre el lomo de Tormenta, que avanzaba con jadeos profundos. Aún cojeando, el Mustang continuaba moviéndose con determinación,
como si en cada pisada entendiera la urgencia de escapar de la furia que crecía detrás de ellos. El aire se llenó con un bramido sordo cuando la pared de agua chocó contra un recodo rocoso, y trozos de madera y ramas volaron por los aires. La gente gritó, presa del pánico. Saúl, el forastero, los empujó a seguirlo por un sendero estrecho que serpentaba entre rocas, casi invisible en la penumbra. ¡Vamos, vamos! Su voz se imponía entre la vorágine, sorprendentemente firme. Si se quedan atrás, los arrastrará la corriente. Diego corrió sin mirar atrás, sintiendo los latidos de su corazón retumbar en sus oídos. Cada paso se hundía en lodo resbaloso, obligándolo a recuperar el equilibrio antes de seguir. Las ráfagas de viento hacían que la lluvia pareciera avanzar horizontalmente, azotándoles la cara con fuerza. Un destello de relámpago mostró un puente derrumbado más adelante, o en su lugar, lo que quedaba de él. Unas cuantas vigas, retorcidas emergiendo del agua. Era evidente que no podrían usarlo para cruzar el tramo. Sin dudarlo, Saúl cambió de dirección, guiándolos hacia un punto donde el cauce no estaba tan crecido, aunque igual se veía traicionero. «Formen». «Un cordón», ordenó, señalando las manos embarradas de los campesinos. «Así evitaremos que alguien se pierda si la corriente lo empuja». En un segundo, todos se unieron por los brazos. Diego en un extremo, otro campesino al final, enlazados en fila. Tormenta, con la chica a cuestas, avanzaba por el centro, para mantenerla protegida. El agua llegaba hasta la cintura en algunas partes, subiendo y bajando con cada golpe de la oleada. Un hombre delgado tropezó al pisar una piedra suelta y soltó un grito, sintiendo cómo la corriente lo llevaba. Diego reaccionó de inmediato, aferrándolo de la camisa con la mano libre y tirando con todas sus fuerzas. Sus dedos ardían de la tensión y sus pulmones parecían a punto de estallar. Fue solo un instante, pero en su mente se repitió la imagen de otras veces en que no logró sostener a alguien. Sin embargo, esta vez lo logró. El campesino recuperó el equilibrio y se abrazó a la persona más cercana. Avanzaron unos metros más, con el agua rugiendo a su alrededor, formando remolinos que amenazaban con tragarlos. El viento no paraba de zumbar, y los truenos convertían el cielo en un espectáculo de luces siniestro. Saúl se movía con agilidad asombrosa, como si conociera cada roca sumergida. Gracias a ello, el grupo alcanzó un peñón sobresaliente. Al subir, uno a uno, se fueron reuniendo en lo alto de la roca, un espacio diminuto que sobresalía de la corriente. Allí se detuvieron para recuperar el aliento, la respiración de todos entrecortada y los músculos al límite de la extenuación. La joven herida se tambaleó, y uno de los campesinos ayudó a sostenerla mientras ella seguía sobre Tormenta. Tenía la mirada vidriosa, a punto de desvanecerse por el agotamiento y el dolor. Diego posó una mano sobre el anca del Mustang para estabilizarlo. El caballo temblaba, cubierto de espuma y lluvia, pero sus ojos ardían con un coraje silencioso. Era como si entendiera que su fortaleza era indispensable para salvar a la chica. «Necesitamos seguir», murmuró el anciano canoso, tiritando de frío. «Si nos quedamos aquí, el agua subirá y no tendremos a dónde ir». Los relámpagos alumbraban fugazmente la planicie anegada, mostrando a lo lejos un paisaje que no ofrecía consuelo. Tramos enteros de tierra estaban sumergidos, y la inundación se expandía como un manto implacable. Saúl, que hasta entonces no había dejado de escudriñar el horizonte, señaló hacia la oscuridad. «Entre esas lomas hay una cabaña de caza. Está bien construida y podríamos pasar la noche». Algunos campesinos intercambiaron miradas escépticas. Ya habían escuchado promesas de refugio antes, y el temor a perder la vida en el intento de llegar seguía latente. Sin embargo, entre quedar en esa roca minúscula, rodeada de corrientes cada vez más rabiosas, o arriesgarse a avanzar, la decisión era obvia. «No hay alternativa», susurró Diego. Su voz cargaba el peso de la responsabilidad que sentía por todos ellos, incluida la mujer inconsciente y el caballo lastimado. «Vamos a por esa cabaña»,
reanudaron la marcha con el cuerpo dolorido y la mente al borde del colapso. El trecho siguiente consistió en trepar por una ladera embarrada, donde a cada paso resbalaban, generando alaridos de pánico. Tormenta se esforzaba por no perder el equilibrio, guiado por Diego y Saúl, que lo iban animando con palmadas y palabras urgentes. Los campesinos se mantenían en grupo, empujándose y ayudándose a subir. De pronto, un rugido diferente retumbó detrás de ellos. Diego se dio la vuelta y vio cómo la muralla de agua se alzaba, arremolinada por la ruptura de la presa que habían oído antes. El estruendo sobrepasó al trueno, y por un segundo tuvo la certeza de que aquella ola lo sepultaría. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones para que apresuraran el paso, sintiéndose más frágil que nunca. La ladera resultó ser un tramo interminable en la oscuridad. Con cada relámpago, vislumbraban raíces retorcidas y rocas puntiagudas, salvajes, que dificultaban aún más el ascenso. Pero la voluntad de sobrevivir los mantenía unidos. Cuando se adentraron en la zona boscosa, sintieron que las copas de los árboles ofrecían algo de resguardo contra el viento. Sin embargo, el agua se acercaba cada vez más, devorando el espacio que habían dejado atrás. A mitad de la subida, la joven se desplomó sobre el cuello de Tormenta, con la frente ardiendo de fiebre. Diego y Saúl reaccionaron rápido, asegurándola para que no cayera. El caballo relinchó con desesperación, casi resbalando en una raíz. Un par de campesinos acudieron para sostener las riendas. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Saúl, pasándose el dorso de la mano por la frente empapada. El miedo y la desesperación crecían, pero entre todos lograron llegar a Pinto 160, una cresta rocosa. Desde ahí, contemplaron cómo la inundación se extendía por el valle, arrastrando árboles y restos de construcciones. El viento azotaba sus rostros y la lluvia casi formaba una cortina sólida. Diego respiró con dolor, consciente de que solo habían retrasado lo inevitable. La ola seguía subiendo. Fue entonces que Saúl se volvió hacia él, con los ojos encendidos por una mezcla de urgencia y determinación. Su voz se oyó clara, firme, a pesar del rugir de la tormenta alrededor. El extraño se vuelve hacia Diego con los ojos entrecerrados y murmura: «Conozco una salida, pero tienes que confiar en mí». Diego se quedó inmóvil por un segundo, observando a Saúl a través de la cortina de lluvia. Tras la última declaración del forastero: «Hay un camino, pero tendrás que confiar en mí», una oleada de incertidumbre se agitó en su interior. No le quedaba mucho tiempo para decidirse. Detrás de ellos, la inundación se alzaba con furor y la joven herida se inclinaba peligrosamente sobre Tormenta, exánime por la fiebre y el dolor. El cielo crujía con truenos que reverberaban en lo profundo del valle, y los relámpagos proyectaban por instantes sombras recortadas contra la maleza. Los campesinos, empapados y exhaustos, miraban a Diego esperando una orden clara. Si él no tomaba una decisión pronto, la naturaleza decidiría por todos. «Está bien», dijo Diego al fin, con la voz ronca. «Te seguiré, pero si esto es alguna trampa…» No terminó la frase, pero su mirada habló con la firmeza de quien ya no podía soportar más engaños. Saúl asintió, y sin mediar más palabras, inició el descenso por la empinada ladera, sosteniéndose de ramas y rocas que emergían del lodo. Los demás lo siguieron en fila india, con los corazones al galope. Tormenta, bufando por el esfuerzo, mantenía a la muchacha en la silla improvisada, mientras varios campesinos procuraban guiarlo para que no tropezara. El terreno era traicionero. El agua formaba regueros que bajaban con fuerza, arrastrando tierra y pequeñas piedras, que, al rodar, hacían un sonido hueco. Cada tanto, un relámpago iluminaba el valle sumergido, donde se distinguían techos de casas asomando entre el torrente, recordatorios de la devastación que los perseguía. De pronto, Saúl se detuvo en un recodo casi invisible, un estrecho sendero entre la maleza que se adentraba en el bosque. Las hojas rezumaban humedad, y la sensación de estar en una trampa natural se hacía palpable. Allí, con la respiración entrecortada, se giró hacia Diego y los campesinos.
Yo no llegué aquí por casualidad, confesó, mientras la lluvia caía a raudales sobre su rostro. Me dedicaba a la captura y venta de mustangs. Tormenta era parte de los caballos que... Calló un segundo, como dudando. Terminaban en subastas clandestinas. Pero no pude hacerlo. Ese animal es diferente. Las palabras quedaron flotando en el aire. Los campesinos lo miraron con sorpresa y rabia contenida. Diego tragó saliva, recordando las sospechas que había tenido sobre Saúl y la fascinación de éste por el caballo. Entendía ahora el brillo extraño en sus ojos cada vez que miraba a Tormenta. «Pensaste recuperarlo aquí y venderlo después», adivinó Diego, sintiendo la furia arder en su pecho. «¿O estabas haciendo tiempo para engañarnos?» Saúl lo interrumpió con un gesto desesperado. «Ya no. Cuando vi la magnitud de esta tormenta, no podía dejarlos morir. Ustedes me acogieron en el granero, a pesar de la desconfianza, y me dieron su confianza a medias. No te pido que me creas del todo, pero vine a buscarlos porque sé que hay un refugio en lo alto de esta zona. Si sigo con mi plan, podría simplemente desaparecer, pero no pienso dejar a nadie atrás, ni al caballo». Un silencio tenso siguió a la confesión. Al final, uno de los campesinos carraspeó, visiblemente incómodo. «Si nos sacas con vida de esto, se verá si es verdad lo que dices». Diego no soltó la cuerda que aseguraba a Tormenta. Aun con su rabia, un atisbo de respeto surgía al ver a Saúl enfrentar al grupo y admitir su culpa. Quizá aquella tormenta también estaba cambiando las prioridades de un hombre que, hasta entonces, había vivido de modo cuestionable. «Está bien», dijo Diego, sin bajar la guardia. «Muéstranos el camino». Reanudaron la marcha. El sendero era un estrecho pasadizo que zigzagueaba por la ladera, lleno de raíces y rocas sueltas. El agua caía en cascadas improvisadas, resbalando sobre el lodo, y cada paso debía ser calculado para no precipitarse al abismo. La joven, herida, temblaba de fiebre. Se la veía casi inconsciente, aferrada a la crin de Tormenta, cuyos ojos brillaban en la penumbra. «¡Cuidado!», gritó un campesino cuando un golpe de agua más fuerte sacudió parte de la ladera, desprendiendo bloques de tierra y piedras que cayeron retumbando por la pendiente. El estruendo del derrumbe hizo eco en el vacío. Un recordatorio de 1900, la fragilidad de su senda. Con un último esfuerzo, impulsados por la fuerza de la desesperación, lograron llegar a una especie de plató, un terreno más llano y firme donde la corriente del río no alcanzaba. El alivio en sus rostros fue inmediato. Aunque la lluvia no cesaba, al menos no tenían el agua golpeándoles las rodillas ni los remolinos de lodo succionando sus pies. «Aguanten un poco más», animó Saúl. «Desde aquí se ve la parte alta del monte». Diego notó de pronto un haz de luz moviéndose en el cielo, al principio tenue y tembloroso, como un lucero entre nubes negras. Se frotó los ojos, pensando que podía ser un relámpago, pero no, era un foco que barría la zona, un ruido lejano de helicópteros sobrevolando la tormenta en busca de supervivientes. Su corazón se aceleró. «¡Miren!», gritó señalando la luz. «Es un helicóptero de rescate». La reacción del grupo fue inmediata. Algunos agitaron los brazos, otros lanzaron gritos, esperando ser vistos. Sin embargo, las nubes y la lluvia dificultaban que los rescatistas distinguieran su posición exacta. Con el agua sin dar tregua, resultaba casi imposible mantenerlos a la vista desde el aire. «Necesitamos una señal más fuerte», exclamó el anciano, tratando de hacerse oír sobre el vendaval. Diego recordó que guardaba una bengala de emergencia en su mochila, un vestigio de su pasado en rescates. A pesar del agua, si lograba encenderla durante un relámpago, habría una buena probabilidad de que la vieran. Se quitó la mochila a trompicones y buscó el pequeño tubo. Saúl, que estaba a su lado, lo vio manosear con ansiedad en los bolsillos. «¿Necesitas ayuda?», preguntó en un tono sincero. Diego negó con la cabeza, aunque agradecía la propuesta. Tomó aire.
encorvado para proteger la bengala de la lluvia. Cuando un rayo iluminó la noche, le dio la oportunidad de ver la mecha y frotarla con la barra de ignición. Un chisporroteo rojo surgió en la punta, incendiando la bengala con un brillo intenso. «¡Ahí está!», exclamaron varios, visiblemente emocionados al ver la llama carmesí. Levantándola por encima de su cabeza, Diego la agitó para que la luz fuese clara y se mezclara con los destellos de los relámpagos. El helicóptero dio un giro, como si las sombras del temporal intentaran tragárselo, pero al fin, la luz del foco pareció detenerse en la dirección correcta, enfocando al grupo sobre el plató. La bengala se consumía rápido, su humo, enrojecido, ascendía en espirales hacia el cielo. Diego notó el brillo del caballo, empapado pero con la cabeza erguida, como si también comprendiera que aquella era su única esperanza. Un golpe de alivio pasó por todos cuando, desde la distancia, el helicóptero soltó un nuevo haz de luz y comenzó a acercarse. Al cabo de unos minutos, una cuerda con arnés descendió, zarandeada por las ráfagas de viento. El primero en subir fue la joven herida, prácticamente inconsciente. Varios campesinos ayudaron a asegurarla, con los brazos temblorosos. En cuanto ascendió, el helicóptero se movió en círculo, buscando un espacio seguro para rescatar a los demás. Diego se mantuvo junto a Tormenta, acariciándole el lomo con gesto de infinita gratitud. Sentía que los músculos del caballo estaban tensos, exhaustos hasta el límite, pero aún así se mantenía firme. En ese gesto silencioso, Diego comprendió que algo trascendental había ocurrido entre ellos. Quizá porque, en salvar al Mustang, él mismo se había salvado de la culpa que lo perseguía. Saúl se acercó con las gotas cayéndole sobre el rostro. Sus rasgos mostraban cansancio, mas en sus ojos brillaba cierta serenidad. Sin que nadie se lo pidiera, tomó las riendas que rodeaban el pecho de Tormenta y se las tendió a Diego. «No es mío», dijo, con un murmullo que apenas rompió el ruido de la lluvia. «Nunca lo fue. Pensé que sí, que podría volver a atraparlo y venderlo. Pero está claro que Tormenta ya eligió a su compañero». Diego tomó las riendas, sintiendo un peso simbólico en ellas. Observó la mano de Saúl, endurecida por la vida que había llevado, y alzó la mirada para ver su gesto de arrepentimiento. «Gracias», susurró, inseguro de si esa palabra bastaba para limar todas las diferencias y recelos. Pero en ese instante, no hacían falta más explicaciones. Más campesinos fueron rescatados. Cuando llegó el turno de Diego, un rescatista descendió, gritando instrucciones. Tormenta se asustó al ver la cuerda, pero Diego le habló con calma. Sabía que en la mayoría de las normas de evacuación no incluían animales, pero el lazo que había entre él y el caballo era ya irrompible. Los equipos de rescate, conscientes del caos, terminaron por hacerles un espacio. Cuando el helicóptero se alzó con el último grupo, la lluvia parecía amainar un poco, como si la tormenta hubiera descargado ya toda su furia. El motor rugió y Diego, medio colgado en el arnés junto a Tormenta, sintió una mezcla de alivio y emoción indescriptible. El viento silbó a su alrededor, y la silueta de Saúl en la ladera se desdibujó hasta volverse un punto. El caballo dio un tirón, casi desgarrándole las manos a Diego, y el forcejeo hizo que ambos estuvieran a punto de caer. Entonces, aparecieron otros campesinos para ayudar. Dos se plantaron en la tierra más firme, sosteniendo la cuerda con todas sus fuerzas. El poste crujió, pero resistió. Una ráfaga de viento hizo crujir las ramas del árbol cercano, y uno de los campesinos gritó algo que Diego no alcanzó a entender, pero dedujo que pedía cuidado. Poco a poco, fueron consiguiendo que Tormenta saliera del agujero en el cinto asiento que estaba atrapado. El animal daba saltos nerviosos mirando con desesperación el agua turbulenta a su alrededor. El relámpago siguiente le reveló a Diego un camino por el que podría llevarlo a un lugar más alto, lejos de la corriente. Sin embargo, ese tramo parecía un lodazal interminable. Dio un paso, y el lodo le llegó hasta el tobillo, forzándolo a mantener el equilibrio para no caer de bruces.
El caballo sacudió la cabeza, asustado, y lanzó un pequeño coceo, dando con la pezuña contra el costado de Diego. Un dolor sordo le recorrió las costillas, haciéndolo soltar un gruñido. Ahogado. Por un segundo, pensó en soltar la cuerda y dejar todo, pero algo en él se negó a rendirse. Con esfuerzo, avanzó un poco más, tirando del animal para que no se hundiera en la parte más profunda. La lluvia se arreciaba, y el río rugía con más fuerza. Un par de hombres corrieron a ayudar, gritando indicaciones en voces temblorosas. El viento las arrancaba de sus bocas antes de que llegaran a Diego. Aún así, comprendió lo que intentaban decirle. Más adelante, a la derecha, había un terreno ligeramente más firme, quizá lo bastante sólido para que se tomaran un respiro. Cuando al fin llegaron a ese espacio, se dieron cuenta de que no era tan seguro como habían pensado. Bajo la capa de hierba empapada, la tierra se sentía inestable. Un relámpago iluminó un antiguo sendero rural lleno de charcos y piedras sueltas, y por un instante, Diego vio en el horizonte un desgarrador panorama. El agua seguía creciendo sin mostrar señales de detenerse. Era como si la tormenta hubiera decidido descargar su furia sin límite alguno esa noche. El Mustang, jadeando y con espuma blanquecina en los belfos, movió sus orejas hacia atrás, mostrando aún inquietud. Diego apenas podía distinguir un murmullo de los campesinos detrás de él, cuando sintió que el suelo bajo sus botas cedía un poco. Se alarmó. Parecía que la nueva zona segura no era tan estable. Estaba a punto de advertir a los demás cuando un tronco arrastrado por la corriente chocó contra un lateral del terreno, haciendo temblar el pequeño montículo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Miró hacia el grupo, pensando en otra alternativa, quizá volver a la camioneta, pero la carretera ya estaba cubierta por un torrente irrefrenable. No había retorno. Una voz firme se alzó entre la multitud, un campesino joven que señalaba algo frente a ellos, aunque la lluvia hacía imposible distinguirlo con claridad. Diego frunció el ceño, tratando de enfocar la vista. Alcanzó a ver una loma no muy lejana, pero otro relámpago lo distrajo al iluminar bruscamente el rostro asustado de Tormenta. El caballo relinchó, golpeando el lodo con rabia. De 1900. Pronto, un tronco barrido por la corriente se acercó peligrosamente a donde se encontraban. El pulso de Diego se aceleró. Sabía que si ese tronco los golpeaba, podría tirarlos directo al río. Jaló más fuerte de la cuerda para mover al caballo, pero justo entonces ocurrió lo impensable. El animal dio un paso en falso. Una de sus patas delanteras se hundió en el barro resbaladizo, y el peso de su cuerpo lo llevó a patinar. En un abrir y cerrar de ojos, la cuerda se tensó. Diego sintió el tirón repentino en sus brazos y un latido salvaje en su pecho. El grito de alerta de los campesinos se unió al estrépito de la tormenta. El casco de Tormenta resbala, arrastrando a Diego peligrosamente cerca del borde. Él se aferra a la cuerda, el corazón palpitándole con fuerza, justo cuando el capítulo termina. Diego sintió un tirón desesperado que casi le arrancó la cuerda de las manos. El lodo bajo sus botas se deshacía como arena movida por el torrente, y la lluvia caía con tanta fuerza que cada gota le dolía al golpearle el rostro. El caballo relinchó con un bramido asustado, e hizo un movimiento brusco que arrastró a Diego más cerca del borde, donde el agua fluía con furia. Un campesino robusto, cubierto de barro hasta las rodillas, se lanzó hacia la cuerda para ayudarlo. Sus manos se aferraron al cabo suelto que pendía junto a Diego, y entre ambos lograron detener el arrastre que amenazaba con lanzarlos a la corriente. «¡Sujétalo fuerte!», gritó el campesino, luchando contra el viento y la lluvia. Diego se esforzó en enroscar la cuerda alrededor de su antebrazo, sin soltarla. El amanecer los encontró en un terreno más alto, donde improvisaron una base de operaciones. La joven herida fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. Los campesinos se abrazaron, llorando entre risas nerviosas, celebrando estar a salvo. Diego, apoyado en la puerta de la ambulancia, contempló a Tormenta, que descansaba con la respiración entrecortada,
rodeado de algunas personas que le ofrecían agua y caricias. Sintió un nudo en la garganta al pensar en todo lo que habían vivido. La tormenta no solo había inundado la comarca, había removido su conciencia, obligándolo a enfrentar los temores enterrados en su memoria. Ahora, si bien las secuelas quedarían grabadas, algo en él se había renovado. Se acercó a Tormenta y, con un movimiento suave, rozó su hocico. El caballo parpadeó, y Diego adivinó un entendimiento profundo en aquellos ojos oscuros. Era como un pacto silencioso. Ambos se habían salvado, o tal vez Tormenta lo había salvado a él. Los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. Al sentir la calidez tibia en la piel, Diego cerró los ojos y dejó que la mañana borrara, al menos un poco, la tensión acumulada. A su espalda, algunos rescatistas comentaban que pronto traerían café caliente y mantas secas. Aferró las riendas que Saúl le había cedido y las deslizó por su mano, con el corazón más liviano que de costumbre. Descubrió que Tormenta era, simbólicamente, la salvación del alma de Diego. El caballo, sintiendo la tensión, relinchó todavía más, con ojos llenos de terror reflejando los destellos de un relámpago lejano. El estruendo del trueno pareció sacudirlo todo, como si el cielo fuera a romperse en pedazos sobre sus cabezas. Las piernas de Diego patinaban en el barro, buscando un punto firme que le permitiera tirar con más fuerza. El aire helado le cortaba la respiración, y el rugir del río se fusionaba con el silbido del viento, ahogando cualquier otro sonido. Detrás de él, la corriente cobraba energía, arrastrando ramas rotas, basura y todo tipo de escombros. Por un momento, se preguntó si todo el esfuerzo valía la pena o si ambos terminarían siendo víctimas de la furia del agua. Su mente, sin pedir permiso, lo llevó a recordar la última vez que luchó contra una inundación. En aquel entonces, vestía un uniforme, dando órdenes por radio, pero el agua subió tan rápido que no pudo salvar a todos. Revivió por un segundo los rostros desencajados de las personas atrapadas, su propio grito pidiendo refuerzos, que nunca llegaron. Sintió un nudo de amargura en la garganta, y una mezcla de rabia y determinación se agitó dentro de él. Esta vez, no iba a rendirse. «Necesitamos llevarlo a donde la tierra sea más firme», exclamó, levantando la voz para hacerse oír entre los truenos. El campesino junto a él asintió con los ojos llenos de agua. Otros dos hombres se acercaron, con expresiones de pánico, pero decididos a ayudar. Todos empujaron al unísono, alando de la cuerda mientras Diego avanzaba con pasos cortos, tanteando el fango. Tormenta retrocedió unos centímetros, soltando un relincho desesperado, y Diego aprovechó para guiarlo hacia un grupo de árboles que se veían a la distancia. La lluvia no daba tregua. A cada paso que daban, la tierra se hundía bajo sus pies, haciéndolos temer un resbalón fatal. A lo lejos, en medio de la oscura cortina de lluvia, un leve parpadeo amarillento indicaba alguna luz encendida, tal vez la ventana de una granja, pero estaba demasiado lejos y el agua cubría casi todo el camino. Finalmente, tras interminables segundos de forcejeo, lograron plantar los pies en un terreno que parecía un poco menos fangoso. Los árboles formaban una pequeña barrera contra el viento, dándoles un respiro momentáneo. Tormenta respiraba con agitación, y las patas se le veían temblorosas por el esfuerzo. Aún así, la corriente del río, cada vez más alta, lamía el borde de aquel improvisado refugio. Diego soltó un leve suspiro de alivio, pero enseguida escudriñó la orilla con preocupación. El río avanzaba con fuerza inusual, llevándose por delante todo lo que encontraba. Los campesinos se reunieron a su alrededor, exhaustos y con los rostros surcados de miedo. Uno de ellos, el hombre mayor, levantó la mano con un gesto que pedía atención. «El camino que lleva de vuelta al pueblo está totalmente inundado», dijo con voz ronca. «Me temo que no podremos regresar por allí». Otro campesino señaló hacia un lado donde, supuestamente, había una vereda que conducía a un altozano.
Sin embargo, no estaba seguro de si seguiría practicable. El agua podía haber arrancado el sendero o derribado árboles gigantes que obstaculizaran la ruta. Puede que nos arriesguemos a subir, pero la tierra debe de estar igual de blanda, comentó mirando sus botas cubiertas de fango. Diego alzó la vista. La tormenta parecía haberse intensificado, los relámpagos eran más frecuentes y el estruendo del cielo no dejaba de retumbar. El viento, cada vez más agresivo, sacudía las copas de los árboles, amenazando con arrancar ramas que podrían caer sobre ellos. No había tiempo para muchas discusiones. Si nos quedamos aquí, corremos el riesgo de que la crecida nos engulla, murmuró Diego, pensando en voz alta. Pero si avanzamos hacia la loma, con esta lluvia, quizás se hayan desprendido rocas o el terreno se haya partido. Miró a Tormenta con preocupación al notar que el caballo cojeaba un poco de la pata delantera. Tal vez se había lastimado al forcejear en el lodo o al golpearse con alguna rama flotante. Aún así, era obvio que no podían dejar al animal, de más aún cuando había un lazo invisible que los unía ahora tras ese rescate casi imposible. Los campesinos lo observaban con la expectación de quien busca un líder en medio del caos. El pasado de Diego le había enseñado a tomar decisiones. Rápidas, aunque le pesaran después. Tragó saliva, intentando serenarse, mientras un rayo iluminaba la escena. El cielo parecía partirse en 1000 pedazos. «Tendremos que decidir pronto», dijo un joven campesino de mirada asustada. «Hay otro frente de lluvia acercándose desde el oeste. ¿Y si cae tan fuerte como anuncian en la radio?» Diego asintió. No sentía que tuviera la autoridad moral para imponerles nada, pero la situación los forzaba a actuar. Justo en ese instante, escuchó un estrépito a pocos metros. Un cúmulo de ramas y troncos atrapados en la corriente chocó contra un árbol cercano, sacudiendo el suelo con un temblor amenazante. «¡Tenemos que movernos!», exclamó Diego con voz tensa. «Si el agua sigue subiendo, ni estos árboles nos servirán de barrera». En medio del caos, algunos optaban por la prudencia de quedarse. Otros, asustados, estaban listos para correr colina arriba, confiando en que la pendiente los librara de la peor parte de la inundación. El anciano, que parecía tener mayor experiencia, se encogió de hombros. «Allá arriba hay un viejo sendero, pero está cubierto de matorrales. Nadie lo usa desde hace años. Aún así, es la única opción real». Diego no alcanzó a responder porque de pronto un ruido sordo se alzó por encima del bramido del río. La corriente se movió con furia, arrastrando aún más restos de madera, y formó un remolino que lamió con fuerza la franja de tierra en la que se refugiaban. Casi pudieron sentir el temblor bajo sus pies mientras un pedazo del borde se deshacía, cayendo al agua con un chapoteo estremecedor. «¡Cuidado!», gritaron un par de voces, retrocediendo un par de pasos. Enseguida, el viento lanzó una ráfaga de lluvia que casi los cegó por completo. Diego levantó un brazo para proteger sus ojos y notó que Tormenta se sacudía con nerviosismo, emitiendo un relincho que helaba la sangre. Miró a su alrededor, contando a los campesinos, cerciorándose de que nadie hubiese sido arrastrado. Todas las caras aparecían llenas de angustia, cubiertas de tierra mojada y de gotas que se deslizaban por las mejillas. A lo lejos, un trueno final pareció sacudir las nubes. Con esa sacudida, la oscuridad se volvió más impenetrable, como si la noche hubiera decidido envolverlos sin tregua. El silencio que quedó entre un trueno y el siguiente fue roto por un grito. Diego parpadeó intentando distinguir de dónde venía aquella voz. La exclamación era débil, pero el eco sobre el agua la hacía comprensible. Alguien estaba pidiendo ayuda desde alguna parte río abajo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Diego al comprender lo que significaba. Apenas habían conseguido poner a salvo al caballo y a sí mismos, y ya otra emergencia los llamaba. Los campesinos se miraron entre sí, perplejos. Algunos negaron con la cabeza, sintiéndose incapaces de enfrentar más peligros. Diego, con la respiración acelerada, apretó la cuerda que aún colgaba de su mano. Sus ojos encontraron la mirada intranquila de Tormenta,
como si el caballo pudiera presentir que la decisión que tomara el hombre lo implicaría de nuevo. En su interior, Diego luchaba con el recuerdo de sus fracasos y el temor a volver a errar, pero también sabía que el deber, o tal vez la conciencia, le gritaba que no podía hacerse de oídos sordos ante ese pedido de auxilio. Nadie más parecía dispuesto a acudir. De hacerlo, necesitarían la cuerda, la experiencia y la valentía que él mismo trataba de ignorar que poseía. Los relámpagos iluminaron por un instante el rostro bañado en lluvia de Diego y la silueta valiente pero herida de Tormenta. El llamado a lo lejos se repitió, resonando entre el estruendo del agua y el trueno. Diego cerró los ojos un segundo, se armó de valor y se preparó para enfrentar lo que viniera. Justo entonces, sobre el bramido del río y el rugir de los cielos, se escuchó con nitidez la voz débil de alguien que volvía a gritar, cada vez más angustiado. Diego tragó saliva y miró a Tormenta con una mezcla de determinación y pesar. Un grito lejano indica que alguien más está atrapado río abajo. Diego mira a Tormenta, desgarrado por otra posible misión de rescate que está a punto de desarrollarse. La lluvia caía sin piedad, extendiendo un manto de oscuridad, líquida sobre los campos anegados. El llamado de auxilio, cada vez más débil pero aún reconocible, se repetía a intervalos irregulares. Diego, con el corazón retumbándole en el pecho, intentaba descifrar de dónde provenía aquella voz. A su alrededor, los campesinos se agrupaban, empapados y temblando de frío, esperando ansiosamente su decisión. Algunos lo miraban con urgencia, como si él fuera el único capaz de tomar las riendas de la situación. Otros se limitaban a apretar los puños y mirar al suelo, conscientes de lo crítica que era la situación. «No podemos ignorar ese grito», dijo Diego, con el agua corriéndole por el rostro. Un anciano asentía en silencio, mientras su mirada chocaba con la de los más jóvenes. Había cansancio en esos ojos, miedo también, pero en su forma. De parpadear se leía la aceptación de que no tenían otra salida más que seguir adelante o rendirse. Una rendición que, en medio de aquella tormenta, podría costar vidas. Diego tomó aire con dificultad. A pesar del estruendo constante de la lluvia, no podía sacudirse el recuerdo de una inundación pasada. Veía con la misma nitidez de entonces a un grupo de personas que clamaba su ayuda, atrapadas por una crecida que no dio tregua. Vio de nuevo las caras desesperadas y sintió el golpe de la impotencia. Un escalofrío le recorrió la espalda, y por un instante dudó si era por el frío o por el peso de esos recuerdos. Tormenta permanecía cerca, con el lomo vibrando por el esfuerzo y la tensión. Bajo el relámpago que iluminó el cielo, el caballo mostraba una ligera cojera, pero aún parecía dispuesto a mantenerse en pie. La lluvia resaltaba la musculatura en sus flancos, mezclándose con el barro. Los ojos del animal, oscurecidos por la penumbra, se posaron en Diego como si también esperara su próximo movimiento. Al fondo, un campesino joven levantó el brazo, señalando un rumbo que seguía el cauce del río hacia el sur. Sus gritos se entrecortaban por el bramido del viento. «Por allá, cerca de las tierras de don Eliseo, hay un camino angosto. Tal vez podamos avanzar sin hundirnos en el fango». Diego dirigió la mirada hacia donde el muchacho apuntaba. Se vislumbraba la silueta de varios árboles retorcidos y, más allá, un horizonte negro difuminado por la cortina de agua. Entre relámpagos y truenos, no lograba ver con claridad lo que les esperaba. Aún así, la determinación en su rostro se endureció. «Vamos», dijo, apretando la soga contra su pecho. «No nos queda otra». El pequeño grupo se puso en marcha. En cada paso, los zapatos de los campesinos se hundían en el lodo y el agua les llegaba a veces hasta media pierna. Desde distintos rincones surgían ruidos extraños, chasquidos de ramas, mugidos distantes de animales en busca de refugio, el choque de troncos que flotaban en la corriente. El viento se colaba con fuerza, haciendo crujir las cercas de 1900 alambre que dividían las propiedades. Algunas se veían inclinadas, casi arrancadas de cuajo por la tormenta. Diego avanzó a la cabeza, junto con el campesino que conocía el camino.
Sujetaba la cuerda con la mano derecha y la izquierda se posaba ocasionalmente sobre el lomo de Tormenta para infundirle seguridad y comprobar su estado. Cada pisada era un riesgo. El suelo, convertido en una masa resbaladiza, amenazaba con hundirlos a cada segundo. Un relámpago reveló entonces un puente de madera a pocos metros. Sus barandas estaban rotas y su superficie, a duras penas, se mantenía anclada a 2 pilares de piedra. El agua discurría bajo él con tanta violencia que, por momentos, salpicaba hacia arriba. Se notaba que aquella vieja construcción estaba al borde del colapso. El campesino que guiaba el paso tragó saliva. «Este es el único paso para llegar al punto donde oímos los gritos», dijo, con la voz cargada de preocupación. Diego frunció el ceño. Su respiración se volvió más rápida al pensar en cruzar un puente tan vulnerable. Recordaba perfectamente la última vez que dio una orden de ese estilo y cómo un simple descuido llevó a un desenlace trágico. Aún así, no podía dejar a nadie atrás. Se detuvo un segundo, mirando a Tormenta. El caballo seguía asustado, pero no retrocedía. Era como si algo en la determinación de Diego le diera valor. «Cruzaremos con cuidado», indicó, girando hacia los demás. «Pasen de uno en uno, para no sobrecargar la estructura». La lluvia parecía intensificarse justo en ese instante, como si el cielo quisiera probar su determinación. El campesino joven fue el primero en aventurarse. Pisó las tablas mojadas del puente, que crujieron con un sonido siniestro. Tras él, Diego avanzó despacio, guiando a Tormenta. A mitad de camino, otro trueno desgarró el silencio, iluminando la corriente que arremetía contra los soportes. «¡Sigan, pero no se detengan!», gritó Diego, al notar que algunos titubeaban al escuchar el crujido de la madera. Las tablas se sacudían bajo los pies. Por un instante sintió que todo el puente se inclinaba hacia un costado, como una barca a punto de volcar. Tormenta, con las orejas pegadas a la cabeza, pisaba con cautela, protestando con leves bufidos. El corazón de Diego latía con fuerza. Recordó, de forma casi dolorosa, un puente similar en aquella experiencia pasada que tanto lo atormentaba. También había habido lluvia, mucha agua, y niños llorando en la distancia. Parpadeó para sacudirse la imagen. Estaban cerca de llegar al otro lado cuando un tronco enorme, arrastrado por la crecida, chocó contra uno de los pilares de piedra, produciendo un impacto sordo y brutal. El golpe sacudió el puente entero. Varios campesinos se tambalearon, y uno de ellos, el más flaco, perdió pie y rodó contra la baranda rota, quedando a punto de caer. Diego saltó hacia él, sosteniéndolo del brazo con la fuerza que le quedaba. Por fortuna, el hombre pudo recuperar el equilibrio. «¡Agárrense!», bramó alguien entre el estruendo de la tormenta. El campesino recuperado dio un respingo y, con la ayuda de otro, consiguió levantarse. Unos pasos más, y todos estuvieron a salvo en la orilla opuesta, temblando tanto por el frío como por la angustia. El puente quedó atrás, todavía crujiente y bamboleante, hasta que los relámpagos lo ocultaron en la penumbra. «Hay que seguir», murmuró Diego, deteniéndose apenas para comprobar que ninguno se hubiera lastimado de gravedad. Entonces notaron un espectáculo desolador. Un viejo carruaje volcaba. Sus ruedas apuntaban al cielo y buena parte de su carga flotaba desperdigada sobre el barro y el agua. El cobertizo cercano estaba destrozado. No se veían huellas humanas alrededor, tan solo herramientas rotas y un par de sacos abiertos, con el contenido desparramado. El silencio, interrumpido solo por la lluvia, llenó el aire de un desasosiego, difícil de describir. Uno de los campesinos se llevó una mano a la boca, temiendo encontrar tragedia en los alrededores. Diego levantó la linterna que llevaba colgada al hombro e iluminó todo lo que pudo. El tablón lateral del vagón estaba astillado. Había un par de barriles vacíos y, entre ellos, un rastro de huellas que la lluvia estaba borrando a toda velocidad. «¿Hola?», se atrevió a llamar un hombre con voz temblorosa. Nadie respondió. Solo escucharon el golpear de las gotas sobre la madera y el incesante rumor del agua que no dejaba de crecer.
Tormenta agitó la cabeza, como inquieto. Diego sintió un escalofrío. El silencio era casi peor que el estruendo del trueno. Dio unos pasos más, ladeando el cuerpo para observar la parte posterior del carro. Entonces, un segundo relámpago dejó ver, a lo lejos, los campos que se extendían como un pantano, y, ante ellos, ninguna silueta humana. «No hay nadie aquí», comentó uno de los campesinos, con un nudo en la voz. El lugar parecía abandonado a su suerte, como tantos que habían visto en el camino. Sin embargo, Diego no podía sacudirse la idea de que alguien seguía cerca. Había escuchado gritos y estaba seguro de que no era su imaginación. Se internó unos metros más, revisando detrás de la carreta. Algunos lo imitaron, pisando, con cuidado, la superficie resbaladiza. Tormenta se agitó al detectar algo que Diego todavía no veía. El caballo relinchó, dando un tirón en la cuerda, y Diego se volvió hacia él con el presentimiento de que algo ocurría justo en ese punto. Un nerviosismo extrañamente palpable se apoderó del grupo. El aire parecía inmóvil, a pesar de la feroz lluvia que seguía cayendo. En ese momento, un relámpago iluminó la rueda trasera del vagón. Una mitad estaba hundida en el fango, que la otra sobresalía con el eje doblado. Había restos de telas sucias y un barril caído, pero no se distinguía nada más. Sin embargo, un ruido agudo, casi un gemido, se alzó por encima del chapoteo de la lluvia. El aliento de Diego se detuvo un segundo y su pulso se aceleró. Hizo señas a los demás para que se acercaran con cautela, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Un grito agudo atraviesa el aguacero desde detrás de una rueda de carreta volcada, convenciendo a Diego de que alguien todavía está vivo, en algún lugar cercano. Diego avanzó con el corazón palpitante hacia el vagón volcado, guiado por ese gemido que se mezclaba con la lluvia y el bramido del viento. El barro le cubría casi hasta media pierna, pero no dejó de andar, esquivando restos de madera astillada y sacos rotos que flotaban en charcos oscuros. La linterna que uno de los campesinos sostenía proyectaba un halo tembloroso sobre los tablones mojados, revelando la escena en destellos. «¡Por aquí!», gritó un joven campesino, inclinándose cerca de la enorme rueda volteada. «Creo que alguien está atrapado». El gemido se intensificó, y Diego distinguió la mano de una mujer que sobresalía por debajo de un grueso tablón. Su piel estaba pálida y embarrada. Sin perder tiempo, se arrodilló para evaluar la situación. «Tranquila», dijo con voz firme pero serena. «Te sacaremos de ahí». A su alrededor, el agua corría, arrastrando ramas y trozos de madera. Un relámpago iluminó de pronto el rostro de la mujer, dejando ver el terror en sus ojos. Tenía un mechón de cabello pegado a la frente y el barro le cubría las mejillas. Parecía luchar por respirar, con cada bocanada entrecortada por el dolor. Diego comprendió de inmediato que el tablón le presionaba la pierna y el costado. «Necesitamos levantar esto», apuntó Diego, dirigiendo la mirada a los campesinos. El estruendo del trueno retumbó, y el agua ascendió otro par de centímetros alrededor del vagón. El grupo se movilizó sin dudar. 2 hombres se encargaron de buscar un tronco resistente que sirviera de palanca, mientras otros levantaban con las manos el borde del tablón. La mujer soltó un quejido que a Diego le partió el alma. Trató de aflojar el peso, empujando un extremo para que ella pudiera sacar la pierna, pero no se movía lo suficiente. Tormenta se acercó, bufando y agitando la cola. El caballo apoyó los cascos con nerviosismo, pisando el lodo que se arremolinaba a su alrededor. Era como si quisiera estar cerca de Diego, vigilando cada movimiento. El relámpago siguiente reveló a Tormenta con las orejas inclinadas hacia atrás, atento al menor gesto. «Tranquilo, chico», murmuró Diego, volviendo a concentrarse en la mujer. Ella gimió, y sus ojos se abrieron aún más, cuando sintió que el tablón cedía un poco. Sin embargo, antes de poder aligerar la presión, un nuevo estruendo les avisó de que la corriente arrastraba más restos hacia ellos. Diego levantó la cabeza para ver un amasijo de ramas, postes de madera
y posiblemente pedazos de cerca, empujados por las aguas embravecidas. ¡Rápido!, exclamó, sintiendo la urgencia apoderarse de él. El anciano que sostenía el tronco improvisado como palanca lo apoyó en una base semienterrada. Con un esfuerzo conjunto, levantaron el tablón lo suficiente para que Diego pudiera deslizarse a un costado y liberar la pierna de la joven. Ella, empapada y temblorosa, soltó un grito de dolor cuando su tobillo quedó expuesto. Diego notó que la hinchazón empezaba a formarse debajo de la tela mojada y enlodada de su pantalón. «Resiste», le dijo, con el tono más reconfortante que pudo emplear. «Ya casi estás fuera. Con cuidado». La arrastró unos centímetros hacia atrás, hasta sacarla de la trampa de madera. La joven se retorció de dolor, y Diego, instintivamente, sostuvo su brazo para inmovilizarla un poco. El tablón volvió a caer sobre la tierra con un golpe seco en el mismo momento en que los campesinos soltaron la palanca. La muchacha se abrazó a la camisa de Diego, tratando de hablar, pero apenas pudo musitar un agradecimiento entre balbuceos y respiraciones agitadas. Él analizó rápidamente su pierna. No era un médico, pero recordaba las maniobras básicas que había aprendido en sus días de rescatista. Palpó con cuidado la zona del tobillo. Al más ligero roce, ella se estremeció. «Debes tener un esguince muy serio o incluso un hueso roto», comentó él, con el ceño fruncido. «No vas a poder caminar». A su alrededor, el grupo formó un semicírculo, protegiéndose del viento tras los restos del vagón. Tormenta se acercó un paso, olfateando el aire con desconfianza, como si comprendiera la gravedad de la situación. La mujer temblaba, intentando recuperar el aliento, y luego, con los labios morados por el frío, miró a Diego con ojos llenos de gratitud. «Gracias», susurró, aferrándose a su camisa con dedos temblorosos. «Creí que iba a morir aplastada». Diego asintió, aliviado de que al menos pudiese hablar. «Resiste un poco más. Tenemos que llevarte a un lugar seco, o al menos lejos de esta corriente». De reojo, vio como un campesino señalaba con pánico la ladera, cercana al camino. El barro comenzaba a desprenderse en lentos hilos oscuros que se arrastraban ladera abajo. Parecía el inicio de un deslizamiento de tierra. Mientras tanto, el agua subía inexorablemente, transformando el terreno en un lodazal que amenazaba con engullirlo todo. «Tenemos que salir de aquí, ya», alzó la voz uno de los jóvenes. «Si ese cerro cede, nos sepultará». Otros asentían, agitados, mientras el viento lanzaba un silbido penetrante. La muchacha se estremeció y soltó un gemido cuando intentó moverse. Diego maldijo en voz baja. Había que actuar rápido, pero moverla bruscamente podía agravar la lesión. «Con cuidado», dijo, girándose al resto. «Ustedes sostengan su pierna así, que no se doble. Vamos a subirla a Tormenta». El caballo, al oír su nombre, agitó las orejas y pisoteó el barro. Diego no estaba seguro de si soportaría el peso de una persona herida en semejantes condiciones, pero no había otra opción a la vista. Tormenta era un animal fuerte, aunque cojeaba un poco desde el rescate anterior. Sin embargo, la fuerza del vínculo que estaba forjándose entre él y Diego parecía otorgarle un coraje inusual. Mientras dos campesinos sostenían a la mujer con la pierna estirada, Diego sujetó la soga que tenía alrededor del pecho del Mustang. Lo acarició en el lomo, murmurándole palabras de aliento, sintiendo los latidos del animal bajo la piel, húmeda. Tormenta relinchó suavemente, como reconociendo la urgencia. «De a poco», indicó Diego a los que iban a ayudar a elevar a la joven. «Subámosla y sujetémosla bien, no vaya a caerse por el dolor». Con paciencia y cautela, la levantaron hasta ubicarla sobre el lomo del caballo. Ella se aferró al cuello de Tormenta, gimiendo al sentir la sacudida en su tobillo. El caballo, nervioso, dio un paso hacia atrás, pero se calmó al sentir la mano firme de Diego. La muchacha respiró hondo, llorando en silencio mientras el barro se escurría por sus ropas. «Estás a salvo»,
no te preocupes, te llevaremos a un sitio mejor. La naturaleza, sin embargo, no tenía intenciones de cederles tiempo. Un estruendo se oyó detrás del grupo cuando la pendiente empezó a soltar más lodo y piedras. El derrumbe podría ser inminente, y las lluvias intensas seguían tamborileando sobre la tierra, agravando la situación. ¡Corran, corran!, bramó un campesino. ¡Las rocas se vienen! Todos se pusieron en movimiento. El viento arremetía contra sus rostros y el agua les cerraba los ojos, pero avanzaban como podían, guiados por Diego y por la necesidad urgente de ponerse a salvo. Cualquier descuido, y la joven sufriría una caída fatal del caballo o Tormenta podría lastimarse más. Diego lanzaba rápidas miradas por encima de su hombro para cerciorarse de que seguían todos juntos. El abismo de agua y lodo avanzaba, sigilosamente tras ellos, como un monstruo enorme con hambre. Tormenta, aun con la cojera, caminaba con paso decidido, con la cabeza alta y los oídos atentos. Era como si comprendiera el valor de su tarea. Los retazos de luz de la linterna se mezclaban con los relámpagos, creando sombras temblorosas sobre el barro agitado. Un trueno sacudió el cielo, y Diego sintió su pecho oprimirse. No podían quedarse ni un segundo más en aquella zona. A lo lejos, un destello pareció indicar que un gran torrente de agua se aproximaba. El estruendo resultante fue tan fuerte que obligó a todos a detenerse un instante, cubriéndose los oídos. La muchacha gimió, apretando con más fuerza el cuello de Tormenta, mientras las gotas de lluvia se deslizaban por sus mejillas mezcladas con lágrimas. Diego posó una mano sobre la crin del caballo para estabilizarla. Una sensación de responsabilidad absoluta lo sacudió por dentro. Había logrado salvar a alguien de un accidente antes de que fuera demasiado tarde, y no pensaba arriesgar ese logro permitiendo que la tormenta los venciera. El lodo se movía, casi con vida propia, en la falda del cerro. Los campesinos gritaban, ansiosos por alejarse de la zona crítica. Uno de ellos tropezó y cayó, pero se incorporó de inmediato, limpiándose el barro de la cara. La desesperación los empujaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Justo cuando Diego empezó a creer que podían ganar algo de ventaja, un sonido pavoroso resonó arriba, en el cauce del río, como si algo enorme hubiera crujido en la oscuridad. El aire pareció vibrar con ese bramido prolongado, y las aguas, de repente, dieron un salto en su nivel, casi llegando a los tobillos de Tormenta. Un estruendo ensordecedor suena río arriba, captando la atención de todos. De pronto, el nivel del agua se dispara, anunciando algo catastrófico. Quizás se rompió una presa o ocurrió un deslave. Y falta muy poco para que los alcance. El estruendo subía como un trueno ensordecedor desde el cauce del río. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus botas, y la mirada de los campesinos reflejó el mismo terror que él sentía. Algo catastrófico había ocurrido corriente arriba, y las aguas empezaban a cobrar aún más fuerza. Era evidente que no tenían tiempo que perder. La lluvia seguía cayendo con furia, como si no hubiera fin, y el viento arrancaba gemidos a los árboles castigados por la tormenta. La joven herida, montada sobre Tormenta, miró a Diego con los ojos muy abiertos, temblando de miedo y de frío. Varios campesinos estaban tan empapados que sus ropas parecían haberse fundido con el barro. Era difícil distinguir dónde terminaba la piel y dónde comenzaba la masa lodosa que se les pegaba a cada parte del cuerpo. «¡Rápido, por aquí!», gritó un hombre canoso, apuntando hacia un camino apenas visible entre la maleza y las ramas caídas. Hay un granero en la colina, a unos pocos minutos. El grupo no tuvo más opción que seguirlo. Mientras se abrían paso entre el lodo, los truenos resonaban cada vez más fuertes. Un relámpago iluminó el cielo, mostrando por un segundo la devastación del paisaje. Árboles volcados, cercas rotas y charcos enormes que se habían convertido en pozas peligrosas. El agua corría sin control, formando corrientes rápidas, que amenazaban con desestabilizar a quien pusiera mal un pie. Diego marchaba junto a Tormenta,
sosteniendo la cuerda atada al pecho del caballo para guiarlo y evitar que se lastimara más la pata. El Mustang avanzaba con paso firme, aunque cojeaba levemente. Era evidente que cada metro recorrido le costaba. Aún así, había algo en la mirada del animal que mostraba una determinación inquebrantable, como si entendiera que llevaba una vida a cuestas y que no podía detenerse. De vez en cuando, la joven gemía, llevándose la mano al tobillo lesionado. Diego no podía hacer mucho más para aliviarle el dolor, salvo colocarle un trapo improvisado a modo de vendaje para inmovilizar la zona. Tendrían que llegar al granero cuanto antes para poder atenderla en condiciones más estables. ¿Seguro que esa construcción está en pie?, preguntó Diego al hombre canoso que los guiaba, alzando la voz para competir con la tormenta. La última vez que la vi, aún resistía. Está en lo alto de una pequeña colina, así que el agua no debería alcanzarla demasiado, respondió con los dientes castañeteando, sin detenerse. A cada paso, el barro les llegaba hasta los tobillos o más. Algunos campesinos perdieron el calzado en un par de resbalones, pero no tuvieron tiempo de recuperarlo. El miedo a la inundación y al estruendo creciente del río los empujaba hacia adelante. En un recodo del camino, el viento soltó una ráfaga que estuvo a punto de tirar al suelo a uno de los jóvenes, pero otro campesino lo sujetó a tiempo. En la penumbra, apenas lograban distinguirse unos a otros. Las linternas que tenían se volvieron casi inútiles bajo la cortina densa y persistente de lluvia. Aún así, siguieron avanzando con la esperanza de encontrar ese refugio de madera que quizá podía salvarles la vida. El silbido del viento cambió por un momento y Diego alzó la vista. Entre las copas de unos árboles inclinados por la furia de la tormenta se asomaba la silueta de un tejado. Podía ser el granero que buscaban. Su corazón dio un vuelco. De alivio, señaló con la mano, agitando la muñeca para que los demás se apresuraran. «¡Allí lo ven!», gritó casi sin fuerzas en la garganta. La colina no era muy alta, pero el camino estaba plagado de rocas sueltas y barro, lo que dificultaba la subida. El granero, sin embargo, se veía intacto, o al menos no había indicios de que el viento lo hubiera derribado. El rayo siguiente iluminó la escena con un destello blanquecino que permitió ver sus paredes de madera y un amplio portón que parecía cerrado. Los campesinos redoblaron el esfuerzo para trepar la pendiente. Tormenta avanzó con cuidado, resbalando un par de veces, pero Diego lo animó a seguir. El sonido de la lluvia golpeando el techo del granero resonaba ya cerca, como si fuese un tambor gigante repiqueteando en la noche oscura. «¡Empujen las puertas!», exclamó el hombre canoso, dándose a la tarea de retirar un madero que atascaba la entrada. 2 campesinos más se unieron a él, forzando el gran portón, hinchado por la humedad. Cuando por fin cedió con un chirrido prolongado, se precipitaron adentro. El interior olía a paja mojada y a tierra húmeda. Se percibía la penumbra rota por algunos relámpagos que se filtraban por las endijas de las tablas. Pero, al punto menos, allí el viento no los azotaba directamente, y la lluvia no caía de forma tan despiadada. Tormenta entró con cuidado, protegiendo a la muchacha herida que se aferraba a su crin. Al atravesar la puerta, la cabeza del caballo rozó una vieja viga, levantando unas cuantas chispas de polvo en el aire. Dentro, el espacio era amplio, con montones de paja arrumbados en los rincones. Había un par de herramientas oxidadas, apoyadas contra la pared, y el suelo crujía bajo sus pasos. «Cierren la puerta», dijo Diego, sintiendo que el viento amenazaba con arrojar agua hacia el interior. «No nos servirá de mucho refugio si el agua se cuela también por aquí». Varios campesinos empujaron el portón hasta lograr que encajara de nuevo, aunque no tenían cerrojo apropiado. Reforzaron la entrada con un tablón cruzado de manera provisional. El estruendo de la tormenta seguía retumbando tras las tablas. Pero la sensación de estar, al fin, bajo un techo, calmó ligeramente los ánimos. La joven herida dejó escapar un suspiro entrecortado. Uno de los hombres extendió una manta vieja encontrada en un rincón y la colocó sobre un montón de paja, formando un improvisado lecho. Con sumo cuidado,
Bajaron a la muchacha del Vinenescent lomo de tormenta y la acomodaron. Su rostro estaba pálido y un temblor incesante recorría su cuerpo. «Gracias», murmuró ella, casi sin fuerzas. Diego se inclinó para revisar su tobillo, palpando la hinchazón con delicadeza. La chica soltó un gemido cuando él tocó el área más inflamada. Se quitó la chaqueta empapada. La escurridiza prenda pesaba el doble por la lluvia absorbida. Luego sacó de un bolsillo un viejo pañuelo para limpiar parte del barro de la herida. «Lo siento. Debo ver cómo está», le dijo con la voz más suave que pudo. Aunque sin conocimientos avanzados, notó que la hinchazón era considerable y que necesitaban vendarla adecuadamente. Un campesino halló un rollo de tela en una esquina. Se notaba viejo y polvoriento, pero serviría. Diego la cortó en tiras, humedeciéndolas con un poco de agua limpia que uno de los hombres llevaba en una cantimplora. Envolvió con firmeza el tobillo de la chica, cuidando de no lastimarla más. Mientras tanto, el resto trataba de examinar el interior del granero, buscando alguna filtración peligrosa o un hueco que permitiera a la tormenta dañar aún más la estructura. El viento seguía aullando afuera, y la lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que el repiqueteo parecía de metal en lugar de madera.